Adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Queridos amigos, vamos a hablar hoy en la historia de uno de los grandes personajes que ha producido este país. Curiosamente, muy poco viajado. A duras penas salió en la vida de la sabana de Bogotá. Y eso, lo nombraron embajador en España, no aceptó. Él quería estar en Bogotá. Hijo de un gran personaje también, de José Eusebio Caro, gran poeta, gran pensador, gran político, que tuvo que ausentarse de la patria porque lo estaban persiguiendo. Es que la corona del martirio ha existido en Colombia para muchos, como para José Eusebio Caro, que obviamente no había cometido crimen ninguno, pero que lo iban a meter a la cárcel. Y entonces él prefirió el destierro. Lejos hay del sacro techo que mecer mi cuna vio, yo infeliz proscrito arrastro mi miseria y mi dolor. Reclinado en alta popa del bajel que huye veloz, nuestros montes irse miro, alumbrados por el sol. Es posible que me haya equivocado en algo, estoy recitando de memoria versos que aprendíamos allá en nuestra época colegial, José Eusebio Caro, despidiéndose de la patria. Cuando volvió fueron los primeros años de la vida de su hijo Miguel Antonio Caro, abandonado, pero que le debe mucho. Él lo dijo: todo lo que sé se lo debo a mi abuelo, el señor Tovar, el señor Caro, el señor Tovar, su abuelo, que murió también muy temprano. Y su padre pudo regresar al país finalmente, José Eusebio, y lamentablemente llegó al país y contrajo una enfermedad que lo llevó al sepulcro en muy pocos días. Miguel Antonio tuvo que ser autodidacta, fue alumno de los mejores colegios que había en su tiempo, aprendió latín, pues tan aprendió latín que sus traducciones de Virgilio han recorrido el mundo y se consideran de las mejores traducciones de Virgilio al español. Y no existe nada parecido, además porque Virgilio es un insigne poeta y traducir poesía no es fácil y traducirla del latín tampoco. Es que Miguel Antonio Caro era un hombre privilegiado de una cultura fantástica. ¿A qué horas leía tanto y a qué horas pudo ejercer la política? La que no le gustó durante mucho tiempo, y fue reacio, y le hacían 1000 ofertas, y entonces lo invitaban a que participara en revistas, y que participara en diarios, y que participara en reuniones de uno u otro género, pero él no quería hacer política, no le gustaba, hasta que finalmente la política lo envolvió, fue la verdad, y fue un personaje central de la política en la época de los Estados Unidos de Colombia, de la Constitución de Río Negro de 1863 a 1886, Miguel Antonio Caro, y su palabra era respetada y era seguida y era estimada, y la gente entendía que ahí tenía la cumbre del poder intelectual en Colombia. Aparece en el escenario Rafael Núñez, y Miguel Antonio Caro es el hombre de Núñez. Y entre los dos emprenden una tarea magna. Esto no fue una constituyente de decenas de personas, ni errática, no. Tenía unas unidades centrales, unos ejes verticales, la Constitución de 1886. El respeto por el orden, por la autoridad, dentro de la libertad, la que fuera posible. Una organización política bien transparente, clara. La Constitución del 86 es un monumento al pensamiento, y eso se le debe. Núñez daba indicaciones y Núñez abría caminos desde el punto de vista político, pero todo lo redactaba Miguel Antonio Caro. Y así fue posible que el Consejo de Delegatarios aprobara la Constitución de 1886, que estuvo vigente hasta 1991.
Hay que decir que con muchas reformas, algunas importantes como la de 1905, pues son relativamente importantes. La reforma muy a fondo que trató de hacerle Alfonso López Pumarejo en el año 36, pero respetando sus líneas centrales e introduciendo elementos sociales que parecían muy revolucionarios para la época. La reforma de 1945, la reforma plebiscitaria de 1957, que fue temporal mientras tardó el Frente Nacional, la reforma que le introdujo el presidente Carlos Lleras orientándolo más hacia los temas de la planificación y hacia los temas económicos, pero la Constitución del 86 se mantenía intacta hasta que vino esta locura de la Constitución del 91, que es la que tanta pesadumbre nos causa, tanto problema tiene. Pero volvamos a don Miguel Antonio Caro. Fue presidente de la República cuando Núñez, que era el presidente titular, no venía, no aparecía, porque quería estar en Cartagena, porque le gustaba era estar en el Cabrero, desde donde seguía el acontecer nacional, y venía a Bogotá cuando juzgaba que tenía que venir a Bogotá. Miguel Antonio Caro fue presidente en aquellas épocas tan difíciles, de los años 92 al 98. Miguel Antonio Caro moriría a comienzos del siglo XX, dejó una estela memorable de capacidad, de rectitud, de inteligencia, uno de los grandes poetas, de los grandes escritores y de los grandes oradores que tuvo Colombia nunca. ¿Qué le faltó a Miguel Antonio Caro? Nada, tal vez le falte el reconocimiento de su gente. Por fortuna para él, no terminó su vida con la palma del martirio como si la terminó José Eusebio Caro, su padre, íntimo amigo de Rufino José Cuervo, y colaboró con él en grandes obras. La gramática de Caro y Cuervo es una de las obras cumbres de la gramática castellana, no solamente de América, de España, de cualquier lado donde se hable el español. Rufino José Cuervo, los Cuervo, fueron grandes amigos de don Miguel Antonio Caro, y pues una amistad que los honra a ambos y que le permitieron a Cuervo ser el pensador gigantesco que fue y el filólogo colosal, muy de la mano de don Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro moriría en el año de 1909 en Bogotá, de donde prácticamente no salió nunca.